Buenas tardes, bienvenidos a todo el auditorio. Vamos a adentrarnos hoy en la tercera de las reformas que hemos elegido en este ciclo, la reforma del sistema de pensiones. Todos sabéis que es un tema complicadísimo porque hay que hacer compatibles dos conceptos muy importantes. Por un lado, la sostenibilidad financiera y económica a largo plazo de las pensiones y, por otro lado, las pensiones mismas como pilar básico de nuestro estado de bienestar. Es decir, hay que hacer posible que nuestros mayores reciban unas pensiones dignas y que éstas puedan ser financiadas de forma estable a lo largo del tiempo. Esto siempre es una manta que no acaba de llegar a los pies o a la cabeza. Si se insiste en la dignidad, la sostenibilidad flaquea y viceversa. Por tanto, es un tema complicado. Pero es un tema importante, es un tema urgente, es un tema sobre el que nos está insistiendo Bruselas, es un tema que ya le hemos dado vueltas con distintas reformas, es un tema que debemos dejarlo definitivamente zanjado, de ahí la importancia de este observatorio. Nuestro ponente, José Antonio Erce, bienvenido José Antonio, nuestro ponente ha tenido el acierto de ponerle un título que es trascendental y que tenemos que explicarlo un momento. Las pensiones tras el Pacto de Toledo, ¿qué queda por hacer? ¿Por qué? Porque en nuestro país sabiamente no se ha querido dejar a la iniciativa de cada gobierno de turno la legislación sobre pensiones, sino a un consenso común fraguado en el Congreso a través de una comisión existente hace mucho tiempo de todos los partidos y todas las sensibilidades, comisión que se llama el Pacto de Toledo. Comisión que va reuniéndose desde hace mucho tiempo, ahora hace mucho que no se reunía y se ha reunido hace unos meses y ha dado unas nuevas recomendaciones para la próxima reforma de las pensiones. Por tanto, acertadamente, José Antonio dice, las pensiones tras el Pacto de Toledo, ¿qué queda por hacer? Tenemos la fortuna hoy de que tanto el moderador como el ponente son dos expertos de primera fila en la economía española en los temas de pensiones. Hay un think tank que no es de todos conocido, que para mí es muy importante en las pensiones, que es el Foro de Expertos del Instituto Santa Lucía, donde están Guillermo de la Dehesa, que ya estuvo en nuestro observatorio, Ángel de la Fuente, que es el director ejecutivo de FEDEA, que ya estuvo en nuestro observatorio, José Antonio Erce, que soy nuestro ponente, Rafa Domenech, que soy nuestro moderador, y Nacho Conde de FEDEA, que es el único que no ha estado en nuestro observatorio. José Antonio Erce es un viejo rockero de nuestra economía. Lleva 40 años dando clase en la Universidad Complutense, es un hombre que se ha dedicado a la docencia y a la investigación, ha sido socio de AFI, es doctor, estudió también, hizo un máster en Essex, ha sido director ejecutivo de FEDEA y últimamente se dedica con una consultoría privada cuyo nombre por las siglas en inglés se llama Loris, pero que se dedica al envejecimiento y las pensiones de forma muy importante. Publica con frecuencia muchas cosas. Os recomiendo que leáis en la revista de libros porque tiene unas entradas muy interesantes. Desde el punto de vista humano me gusta mucho de él su sentido común y su retranca. Es un hombre que dice verdades de apuño. Rafa Domenech ya le conocéis, es consejero del observatorio, es el coordinador, uno de los co-directores de este ciclo, es catedrático en la Universidad de Valencia y es responsable de economía del BBVA Research.
Rafa, esperamos de tu diálogo de profesional a profesional, de experto a experto, con José Antonio Erce. Cuando quieras tienes la palabra. Un abrazo. Muchísimas gracias, Agustín. Un abrazo también. Bueno, como no, quiero empezar agradeciendo a José Antonio que participe con nosotros en este ciclo de conferencias, en este observatorio. La verdad es que es un privilegio tener a una persona de su conocimiento sobre el tema que nos ocupa hoy y, por supuesto, también agradecer a todos los asistentes a este observatorio que son los que realmente lo hacen posible junto con nuestro invitado. Pues Antonio, yo quiero empezar con lo que me parece que es más evidente, con un diagnóstico de dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí y también qué es lo que ha pasado, ¿no? más recientemente. ¿Cuáles son, a tu juicio, a día de hoy, los principales retos a los que se enfrenta el sistema de pensiones en España? Y si con motivo de la crisis del COVID y de cualquier otro desarrollo que te pueda venir a la cabeza, sea normativo, por ejemplo, si piensas que se han dado cambios que nos permitan decir que ese diagnóstico ha mejorado o no con respecto a donde estábamos antes de la crisis del COVID. Adelante. Bueno, en primer lugar, querido Rafael, quiero agradecer a Agustín del Valle, ¿no?, la amable presentación que me ha hecho, vuestra amable invitación también a participar en este webinar. Me comentáis que la imagen no va bien. Bueno, voy a intentar mantener la cámara encendida, si no hay más remedio la apagamos, pero espero que me escuchéis bien de todas las maneras, ¿no? Espero también que todos vosotros y la audiencia se encuentren en perfecto estado de salud, que hayan podido ir navegando estas condiciones tan complicadas de todos estos meses y que, bueno, pues hoy al menos coincidamos aquí para analizar este tipo de cuestiones tan relevantes que no han dejado de manifestarse los retos que las pensiones presentan para nuestro país y para muchos otros, a pesar de el parón que en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y productiva ha representado la COVID-19, ¿no? Y no han dejado de manifestarse porque efectivamente en los años precedentes hemos venido asistiendo a una desestabilización progresiva del sistema de pensiones. Un sistema de pensiones públicas o privadas no tiene por qué estar desestabilizado permanentemente. De hecho, se hacen reformas constantemente para evitar que eso suceda, para evitar la creciente insuficiencia financiera de muchos esquemas. Y, sin embargo, la norma, más que la excepción, es que todos los sistemas de pensiones del mundo, de seguridad social, porque todos los países del mundo tienen un sistema de seguridad social, o de pilar 2 o pilar 3, es decir, de empleo o individuales, pues tienen problemas regulares que hay que ir arreglando sobre la marcha, ¿no? Más que pay as you go, que es como decimos en inglés al sistema de reparto de la seguridad social, deberíamos de denominar a todos los sistemas de pensiones del mundo fix as you go, es decir, arréglalo sobre la marcha, porque es imposible que un sistema de pensiones esté estabilizado, menos aún para siempre, ¿no? Entonces, en el caso español, la COVID ha impactado, al menos en dos dimensiones muy relevantes, en el sistema de pensiones. En primer lugar, porque la COVID, no se nos olvide, es una pandemia terrible que ha impuesto un peaje muy elevado en términos de sufrimiento humano, en términos de fallecimientos. La COVID ha implicado un fallecimiento, una mortandad extraordinariamente elevada entre personas de edades elevadas, ni siquiera diré avanzadas, de edades elevadas, digamos, posterior a los 60 o 65 años, ¿no? Y esto se ha traducido en que las cifras de pensionistas, de nuevas altas de jubilación del sistema, han sufrido una transformación espectacular. Hemos visto cómo docenas de miles de personas que tenían que haberse jubilado en los 10 meses que llevamos sufriendo esta espantosa pandemia, no se han jubilado por varias razones.
Una de ellas, y la más grave, porque han fallecido antes de la jubilación o que estando ya jubilados, pues han fallecido. Y luego, pues muchas personas no se han podido jubilar porque las oficinas de los servicios del Instituto Nacional de Seguridad Social han estado con acceso muy restringido o cerradas. Y por lo tanto, esto es un elemento que hay que tener en cuenta y que ya está impactando en los datos. Claro, el fallecimiento de docenas de miles de pensionistas y el no acceso a la jubilación de trabajadores que deberían de estar ya a día de hoy jubilados, pues puede parecer, y sin duda es así, que implica ahorro de recursos para la seguridad social. Pero ese ahorro es insignificante, apenas es de unos cientos de millones de euros en un año y se absorberá en muy poco tiempo, pues a medida que se absorban esas caídas en la esperanza de vida que se han observado ya y a medida que se vayan jubilando todos los que están, por así decirlo, en la cola, porque no se habían podido jubilar como consecuencia del cierre o de la dificultad de acceso a los servicios telemáticos para muchas personas para su jubilación. Pero el impacto más grave de la COVID en el sistema de pensiones tiene que ver con el desplome de las cotizaciones. Estamos hablando de que en 2020, todavía no tenemos las cifras, pero las últimas que tenemos del Banco de España ya indicaban un déficit de la seguridad social pues cercano a los 35.000 millones de euros, cuando en el año 2019 este déficit había sido de 18.000 millones. Es decir, estamos hablando de que se ha duplicado el déficit de la seguridad social. ¿Es este un déficit excepcional o un déficit ya estructural? Pues una buena parte del déficit que veníamos observando en 2019 era estructural y seguirá siéndolo, y además creciente, porque ya se acerca la jubilación de los baby boomers. De manera que en 2020, en 2021 también observaremos que las cuentas de la seguridad social van a sufrir un impacto importante. Pero es que además tenemos en ciernes medidas que se van a tomar dentro de poco, porque está anunciada para los próximos meses la reforma de las pensiones. Estamos en pleno proceso de negociación social con los interlocutores sociales y más adelante vendrá la negociación propiamente política, el trámite parlamentario del proyecto de ley que el Gobierno emita como consecuencia del acuerdo social que verosímilmente se ha de firmar en los próximos meses. Pero es que la negociación del Pacto de Toledo terminó hace ya tiempo, antes de que finalizara el año pasado, y tenemos las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo que de alguna forma iluminan o alumbran la reforma que vamos a tener. Ya veremos en qué medida la reforma que surja en los próximos meses pues coincide o no con lo que representan las recomendaciones del Pacto de Toledo. Pero ya hemos tenido una primera escaramuza, la de los 35 años en el periodo de cómputo de la pensión. Al final, el resultado de este combate, por así decirlo, incluso en el seno del Gobierno, que da algo de preocupación constatarlo, pero también, de alguna forma, un diálogo difícil entre el Pacto de Toledo y la instancia reformadora por excelencia, que es el Ministerio de Inmigración, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pues es un diálogo complejo de interpretar, porque si resulta que el Pacto de Toledo no dice nada de los 35 años, el ministro anuncia de alguna manera, y está recogido en las hemerotecas, lo de los 35 años, luego resulta que no hay nada de esto, pues entonces vamos a ver qué nos depara esta reforma que encaje en lo que el Pacto de Toledo ha aprobado y en lo que en realidad son las necesidades de sostenibilidad, suficiencia y equidad de nuestro sistema de pensiones en la actualidad. No te oigo, Rafael. Perdón, que tenía el mute puesto para no molestar. No, que decía que gracias por tu respuesta. Creo que, por lo tanto, esta crisis del COVID, lo que ha ocurrido en 2020, nos deja, dentro de lo malo y de la gravedad de la situación sanitaria, nos deja motivos para la esperanza, pensar que
la disminución de la esperanza de vida que hemos visto, la mortalidad, pues va a ser un fenómeno pasajero, transitorio. La noticia, la parte mala es esta fuerte caída de los ingresos y este agujero en el déficit de la seguridad social, que ya veremos cuánto tiempo tarda en cerrarse y qué parte va a terminar siendo estructural. ¿Has apuntado ya algo sobre sobre algunos cambios o las recomendaciones propuestas por el Pacto de Toledo? Pero me gustaría que incidieras un poquito más en esto, ¿no? Antes de pasar a la comparativa internacional. Y es, bueno, en este futuro más inmediato, ¿qué podemos vislumbrar acerca de en qué medida será suficiente, ¿no?, para hacer frente a los retos que nos acabas de dibujar del sistema de pensiones, propuestas como estas 21 recomendaciones del Pacto de Toledo? ¿Tú crees que será suficiente o por el contrario no? Yo lo escribí hace unos meses, como recordarás. Dije que en materia de sostenibilidad, esas recomendaciones del Pacto de Toledo a mí me dejaban el sabor de boca de que casi todo estaba por hacer, que en general el balance, ¿no?, cuando uno pone ambos lados de la balanza, las distintas medidas en general, me parece que aboca más a una presión de gasto, ¿no?, que de ingresos, o una reducción, contención del gasto, y por lo tanto que sesga un poco más ese futuro y podrían poner en peligro aún más la sostenibilidad del sistema a futuro. Que yo desde luego comparto contigo que el sistema tiene futuro, lo va a seguir teniendo, y todo depende obviamente de lo que hagamos. Pero en concreto, viendo estas reformas del Pacto de Toledo, los anuncios más recientes, también hemos visto algunas filtraciones de las propuestas con las que se está negociando con Bruselas. ¿A ti te parece que eso es suficiente como para encarrilar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, o que necesitaríamos ser más ambiciosos pensando a medio y a largo plazo, antes de pasar a comparar con otros países, a cómo lo han hecho otros países? Muy bien. Bueno, yo creo que efectivamente, y coincido totalmente con lo que has dicho al principio de la introducción de esta pregunta, el Pacto de Toledo puede apabullar eso de que haya 21 recomendaciones, pero apenas menos de la mitad, un poco más de la tercera parte de sus recomendaciones tienen impacto económico. Impacto económico, y ahora veremos de qué signo, claro, porque tú también lo has anticipado. El resto de las recomendaciones, más de la mitad, son meras declaraciones que cuando uno le busca la ficha económica no encuentra a qué agarrarse. Es que no sabes si van a aumentar el gasto o lo van a disminuir, porque son meras declaraciones. El tema de los jóvenes, el tema de pues la economía digital, que son objeto de sendas recomendaciones, en realidad son declaraciones que carecen de contenido económico. Y si vamos a las recomendaciones de contenido económico, pues la del IPC, pues la de las bonificaciones del sistema de empleo, la de los gastos impropios, la de la constitución del Fondo de Reserva o reconstitución del Fondo de Reserva y algunas otras más, pues lo que nos encontramos es que el balance de las recomendaciones que implican más gasto y de las recomendaciones que podrían ayudar a ahorrar o a estabilizar el sistema, pues es un balance que más bien tiende a que el sistema va a tener más gasto. El sistema va a generar una reforma que, en ausencia de los recursos, porque no se dice de dónde van a salir, pues las vías de gasto que sí se explicitan en esas recomendaciones, pues van a determinar que si la reforma va por ahí, por lo que indican las recomendaciones del Pacto de Toledo, pues vamos a estar haciendo un pan con croissants, ¿no? Hacer un pan con croissants significa gastar más en hacer el pan del valor del pan.
al final. Y por lo tanto esto es preocupante en alguna medida. Creo que este es el balance. Por ejemplo, la medida de vincular las prestaciones al IPC es muy legítima. Todos los países lo buscan y en alguna medida lo hacen. El problema es que no tenemos una recomendación paralela que genere los recursos necesarios para que esa vinculación, esa indiciación de las prestaciones con el IPC sea solvente. No tenemos los recursos financieros para hacerlo, lo único que nos queda de ese balance de una recomendación que implica más gasto y de una que no implica, que no existe y que no implica más ahorro, pues es un balance negativo para el conjunto del sistema. ¿Las pensiones pueden ser un poco más suficientes si se las indicia con el IPC? Claro que sí. Claro que sí, faltaría más por definición, pero desde luego el sistema no va a ser más estable. Y si el sistema no es más estable, ¿se podrán pagar esas promesas que se hacen? Pues probablemente sí, pero a costa de traer esos recursos en catastrophe, que dicen los franceses, aterrizando como podamos, pues de otras partidas presupuestarias a las que tampoco les sobran recursos. Yo creo que este es el tenor general del balance que cabe extraer del Pacto de Toledo. Por ejemplo, el retraso de la edad de jubilación. Si esto estuviese debidamente regulado, que no lo estará, porque en el 2027 se acaba el aumento de la edad de jubilación y se nos ha acabado el poco margen que está introduciendo esta medida, ¿no? Pues si indiciásemos o indexáramos la edad de jubilación a la esperanza de vida, tendríamos una potentísima palanca de ahorro sin merma de la cuantía de la suficiencia de las prestaciones, que obviamente se percibirían puntualmente cada mes, puede que con cantidades superiores a las que habría en ausencia de esa medida, pero obviamente a lo largo de un periodo vital en jubilación más corto, porque la edad de jubilación habría aumentado, ¿no? Este es, en mi opinión, el balance de las recomendaciones del Pacto de Toledo. No es suficientemente computable y si uno se atreve a hacer los números, obviamente haciendo hipótesis y demás, lo que nos sale es que el sistema no va a ser más sostenible, aunque pues por un tiempo las prestaciones sean, al menos que no pierdan poder adquisitivo y si seguimos aplicando asimétricamente la indiciación con el IPC, de forma que cuando hay deflación pues las pensiones siguen creciendo un 0,9%, pues entonces va a ser más desestabilizador. Muchas gracias, José Antonio. Después de este balance que has hecho para la economía española, pasemos un poco a comparar con otros países, sobre todo europeos. Yo siempre digo que tenemos la gran fortuna de formar parte de un proyecto político, económico y social como es la Unión Europea y, por lo tanto, podemos aprender mucho de buenas prácticas de otros países que han tenido que hacer frente a estos retos demográficos antes que nosotros, sencillamente porque para ellos el baby boom llegó antes, ¿no? ¿Qué han hecho, qué están haciendo estos países y, sobre todo, si tú tuvieras que elegir uno o dos, o una combinación de buenas prácticas de uno, dos o tres países, cuál sería para ti ese modelo a seguir, ¿no? Teniendo en cuenta los retos que tenemos por delante? Bueno, hay un rasgo que me gustaría señalar desde el principio y que conviene tenerlo presente siempre que se hable, por supuesto, de comparativa entre diferentes países, pero también en general de cualquier sistema de pensiones, mejor dicho. En España predomina el pilar 1, la seguridad social. El pilar 2 es muy insuficiente porque cubre exclusivamente al 6,5% de los asalariados, apenas, y el pilar 3, que es el de los planes individuales, que acaba de sufrir un pequeño descalabro con la limitación de la deducción de las aportaciones, pues el pilar 3 cubre a 7,5 millones de partícipes que no sabemos muy bien si a la vez son trabajadores que tienen un plan de empresa o si son amas de casa o amos de casa o si son trabajadores autónomos. Sabemos que casi la mitad de los trabajadores autónomos tienen planes individuales. Por lo tanto, este problema que hay con la deducción, pues les va a afectar de manera especial, ¿no?
En el resto de países avanzados, en realidad la seguridad social ocupa un lugar en un sistema mixto que puede llegar a ser incluso subordinado, porque en muchos de los países a los que me referiré a continuación, la seguridad social, de cada 100 puntos de pensión total, incluyendo Pilar 1, Pilar 2 y Pilar 3, de cada 100 puntos de pensión total, la seguridad social da 30, 40, como mucho, la mitad de la pensión de los trabajadores. El resto, hasta el total de esa pensión, viene por un plan de empresa obligatorio, como en Holanda, o cuasi obligatorio, como en el Reino Unido, pues un pequeño puntaje de esos 100 puntos hipotéticos de pensión, pues vienen del ahorro personal, que es el pilar 3. En España, el pilar 1 es predominante y los pilares 2 y 3 son simbólicos, las cosas como son, y no han avanzado mucho en 30 años, lo cual marca una diferencia muy importante. Claro, una seguridad social que del último salario te da el 30%, como en Holanda, es mucho más sostenible, porque su problema es mucho menor, si es que lo tuviera, que una seguridad social que te da el 80% de tu último salario, como es el caso de España. En Holanda, el 70% de tu último salario te lo da un plan de empresa obligatorio. Es verdad que los planes holandeses tienen el problema de que son de prestación definida, pero en 2026 se tienen que convertir todos en aportación definida, lo cual es un Big Bang de las pensiones en Holanda, del que casi no se habla, pero que está ahí ya escrito en letras de molde, ¿no? En la piedra. Bueno, el sistema sueco es muy interesante. Tú lo has estudiado mucho, Rafael, y has escrito mucho sobre él. Es el sistema de cuentas nacionales. En realidad es el sistema de cuentas individuales, que es algo que para mí, o para nuestro país, o para mi país, quisiéramos muchos en estos momentos, que la Seguridad Social Española te abriese una cartilla nocional donde te fuera apuntando todas las cotizaciones que has hecho. En este contexto, que si son 35, 25 o 2 últimos años para calcular la pensión, sería lo de menos. Y además la fórmula de cálculo de la pensión sería tan sencilla y no tan monstruosamente obstrusa como es la española, y sería tan sencilla como la holandesa. En Holanda te calculan, te anotan todas las cotizaciones en una cartilla individual. Estas aportaciones, desde el primer día de trabajo hasta el último, se van capitalizando a la tasa de crecimiento del PIB o de los salarios, o una mezcla de ambas, o con una tasa nocional de crecimiento que está vinculada a estas, de ahí la idea de cuentas nocionales, y el montante resultante capitalizado, pues prácticamente a la hora de la verdad se divide por la esperanza de vida, es decir, los años restantes que te quedan cuando tú te jubilas. Si tú has acumulado 400.000 euros en un país del euro en el cual se hiciera esta cuenta individual, o en nuestro país, que es perfectamente posible acumular en 35 o 40 años de cotizaciones, si cotizas por bases elevadas hasta 400.000 euros y se capitaliza eso al crecimiento del PIB o a una tasa del 1 y pico, del 2%, bueno, pues entonces tú reúnes, digamos, esos 400.000 euros, lo divides por los 20 años que te quedan si te jubilas a los 67, y entonces esos son 20.000 euros de pensión al año. En las pagas que tú digas, 12 o 14, las que diga el sistema. Esa fórmula tan sencilla de calcular la pensión es lo que hacen en Holanda y lo que hacen, en Suecia, y lo que hacen en todos los países que tienen las cuentas nacionales, ¿no? Las cuentas individuales sin embargo, basadas en cotizaciones y basadas en el reparto, pero que están calculadas como si fuesen de aportación definida, ¿no? Bueno, pues el sistema sueco es muy interesante porque combina, por supuesto, la seguridad social, que sin embargo es una seguridad social básica, como es básica en Dinamarca, como es básica en el Reino Unido, como es a mitad de camino entre básica y lo que tenemos nosotros del 80% de tasa de sustitución en Alemania o en Francia, donde las tasas de sustitución nunca superan o casi nunca superan el 50%,
no el 80% como aquí, y donde pues los sistemas complementarios están mucho más prevalentes. El sistema complementario del Reino Unido es fabuloso, es el auto-enrollment, es la inscripción por defecto. Algo de eso se ha hablado aquí en España en nuestro debate. Y además desde las instancias regulatorias. Quiero decir que puede que más adelante resulte que no, pero el propio ministro Escrivá ha dicho en alguna ocasión que le gusta el sistema del auto-enrollment, en el cual un trabajador empieza a trabajar y automáticamente, sea asalariado o autónomo, se le adscribe a un plan de pensiones. Por defecto, tiene 6 meses para renunciar e irse. Y luego cada 3 años se le abre una ventana de libertad para irse también si no desea estar ahí. Bueno, pues el exitazo del sistema británico del auto-enrollment consiste justamente en que hay casi 12 millones de nuevos afiliados bajo este sistema, solamente 1 de cada 10 se ha ido. Este sistema, en realidad, es originario de Nueva Zelanda y se ha aplicado también en Australia. El auto-enrollment es muy interesante y se aplica también en Estados Unidos, de cuyo país, lo que me gusta de su sistema de pensiones, Estados Unidos tiene una seguridad social desde hace muchísimos años, desde hace 7 décadas, y además es el mayor sistema de seguridad social del mundo, porque tienen 90 millones de pensionistas y 160 millones de afiliados, ¿no? Y además da unas pensiones bastante decentes, desde luego para las rentas bajas en Estados Unidos, ¿no? La seguridad social existe en Estados Unidos, pero claro, los planes de empresa son también prevalentes y su inspiración es también el auto-enrollment y además fueron de los primeros en aplicar las teorías del comportamiento y en particular las teorías de Richard Thaler, de las pensiones conductuales y de las finanzas conductuales, ¿no? De manera que hay ejemplos interesantísimos que en países mucho más avanzados que nosotros han logrado estabilizar el sistema de pensiones de alguna manera. En el Reino Unido, donde las pensiones estaban sufriendo mucho porque se han cometido errores graves, ya están subiendo constatablemente desde hace años. Yo creo que nos has hecho una panorámica magnífica de buenas prácticas sobre cómo fortalecer ese primer pilar público del sistema de pensiones de reparto, también de cómo avanzar hacia sistemas complementarios. Por lo tanto, yo creo que entre los economistas o entre los expertos hay bastante consenso, ¿no?, sobre cuáles serían esos modelos o esos sistemas que podríamos utilizar como referentes. Pero claro, transitar hacia ellos, dependiendo de las condiciones iniciales que tenemos, no es tan fácil. O sea, este es el eterno problema de la economía política, ¿no?, de la transición, de dónde estamos a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, permíteme que vaya directo al grano, ¿no?, de qué procesos, instituciones, consensos crees tú que deberíamos apoyarnos para poder realizar o impulsar, llevar a cabo esas reformas. Y en concreto, además sé que tienes el privilegio de conocer bien a Edward Palmer, con el que trabajamos en el foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones. Edward Palmer es el padre del sistema sueco de pensiones al que te has referido, el sistema de reparto de cuentas nocionales, también con un sistema complementario de capitalización, que es todo un referente en el estado del bienestar. Y bueno, de tus conversaciones con Edward, ¿qué lecciones sacas de esta economía política que es necesaria sobre los consensos, acuerdos, etcétera, para hacer esa transición, ¿no?, gradual? Bueno, efectivamente, es un hecho, yo diría que incluso emotivo, ¿no?, el que podamos compartir, tú y yo y algunos otros colegas, la compañía y frecuentar la compañía de Edward Palmer, porque efectivamente es una fuente privilegiada de conocimiento de primera mano de cómo se construyó este consenso y por lo tanto, la reforma sueca, ¿no? En Suecia se vivió hace 20 años, o ya casi 30, una crisis bancaria gravísima, similar a la que luego se desató
crisis financiera y bancaria se desató en 2008, 2009, en todos los países avanzados y en realidad en todo el mundo, ¿no? Bueno, en ese momento las pensiones sufrían un problema muy serio de suficiencia y era necesario un cambio radical. De manera que se constituyó una comisión de estudio que hizo los números de lo que estaba pasando. No de lo que podía pasar, sino de lo que estaba pasando ya. Con esos estudios se convocó al conjunto de las fuerzas políticas, al conjunto de las fuerzas sindicales, se les explicó claramente lo que estaba pasando, se demostró a los sindicatos, pues esta es una anécdota que Pablo cuenta a menudo, que estaban dejando de beneficiarse de mejores alternativas a las que tenían si se empeñaban en mantener el sistema de reparto tal como estaba entonces, ¿no? Y que había soluciones a medio plazo que con una transición relativamente suave porque es lo bueno que tiene el sistema de cuentas nacionales. No requiere una transición dolorosa, como sería el imposible, desde luego en España, el imposible de pasar del reparto a la capitalización de la noche a la mañana, ni siquiera en 10 años, ¿no? Eso sencillamente hay que descartarlo. Y sin embargo, la transición hacia un sistema de cuentas nacionales es mucho más suave, porque en realidad lo que hace es lo que hicieron en poner una capa actuarial a un sistema de reparto convencional. Y esa capa actuarial introducía racionalidad, introducía garantías y seguridad para las pensiones y sobre todo sostenibilidad, ¿no? Porque en el fondo era una restricción presupuestaria. Cuando uno hace un buen cálculo actuarial, está imponiendo una restricción presupuestaria también sin artilugios extraños, ¿no? Es consustancial. Y en Suecia lo que se hizo fue un diálogo político muy fuerte. No se creó nada parecido a una comisión del Pacto de Toledo. Fueron muchos años de debates, porque estas reformas son lentas, pero es que además no solamente se constituyó aquella comisión de estudio, no solamente se constituyó una comisión política para consensuar con todos los partidos políticos los años que fueron necesarios, sino que además se constituyó una comisión de implementación. Es decir, que no basta con escribir la reforma en un Real Decreto Ley. Luego hay que tener un montón de gente asegurando que se cumple, asegurando que se avanza y constatando y tomando la temperatura del sistema constantemente. Hasta que muy recientemente ya sencillamente se desmanteló la comisión de seguimiento porque ya estaba el sistema plenamente desplegado y estaba surtiendo los efectos deseados, ¿no? Y por lo tanto son procesos muy largos. Yo he estudiado a fondo lo que ha pasado en Nueva Zelanda, en Australia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Suecia, por supuesto, en Irlanda, en Francia está pasando, en Holanda. En ninguno de estos países se han constituido comisiones del Pacto de Toledo, comisiones parlamentarias. Han sido grupos de expertos, han sido grupos de técnicos, han sido grupos de políticos muy concretos y han sido diálogos permanentes con los interlocutores sociales. Casi todas han tenido el más amplio consenso social y consenso político, pero han llevado mucho tiempo de esfuerzos permanentes, muy dedicados, casi profesionales. Algunas de las comisiones han estado dirigidas por personalidades del mundo académico, del mundo de la política y del mundo de la consultoría incluso, ¿no? De las grandes consultoras de mucho prestigio, ¿no? Todos ellos, en el mundo académico, en el mundo sindical y en el mundo profesional. Sí, la verdad es que muy interesante. Solo añadiría a esta excelente exposición que has hecho, recordar a los asistentes a este observatorio que todo eso lo hicieron en los años 90, es decir, prácticamente 30 años antes que nosotros, que estamos hablando de 3 décadas muy importantes que nos sacan ya de ventaja, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos mucho menos margen para afrontar este reto. Bueno, antes de abrir ya el debate con nuestros asistentes, te quería hacer una última pregunta. Hasta ahora hemos estado hablando básicamente del cómo fortalecer
el sistema público de reparto. Has hablado algo también del auto-enrollment, de sistemas de empresas. Vamos precisamente a lo que es el sistema de previsión social complementaria, ¿no? En España. ¿Tú crees que está a la altura de los retos previsionales que afrontamos? ¿Y qué reformas crees que se acabarán adoptando en los próximos años y cuáles serían necesarias, ¿no?, para fortalecer ese segundo pilar con todos los cambios en el mercado de trabajo que se van a producir, ¿no? Ese segundo pilar de aportaciones de empresas y de trabajadores y el tercer pilar de contribuciones individuales, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente las preguntas que nos podamos hacer al respecto del pilar 2, el pilar 3 es más simbólico también, más reducido en la mayor parte de los países. Es importante en algunos de ellos, pero aquí de lo que se trata es de la previsión social complementaria de empleo, promovida en el seno de las empresas y para trabajadores autónomos, promovida en una instancia laboral, obviamente, en una instancia profesional. En España tenemos las mutualidades de previsión social y las mutualidades laborales que están haciendo desde hace más de 100 años una labor extraordinaria y que se han puesto al día rapidísimamente todas. Pero claro, el problema es que el pilar 2, que está constituido fundamentalmente, o por lo menos la parte más visible, son los planes y fondos de pensiones, no ha funcionado. Llevamos 30 años desde que se estableció a finales de los años 80 del siglo pasado la ley y el reglamento y los reglamentos básicos. ¿Y qué ha sucedido desde entonces? Pues que en realidad en el sistema de empleo se han externalizado los compromisos que ya existían en las grandes utilities privatizadas, los monopolios privatizados, en las grandes entidades financieras o de seguros, y esto es lo que tenemos. No ha crecido mucho más de lo que ya teníamos bajo otras formas el sistema complementario de empleo, ¿no? El pilar 2. Insisto, tenemos no llegamos a 2 millones de cuentas de partícipe de empleo. 2 millones de cuentas de partícipe son 2 millones de partícipe, porque nadie tiene 2 planes de empleo normalmente, y por lo tanto eso es el 6,5% de los asalariados. Tenemos 14 millones y medio de asalariados y solo 2 tienen un plan de empleo, de empresa. Es más, ahora mismo salen más flujos por pago de prestaciones de lo que entra por pago de aportaciones en buena parte del segmento de empleo o en su conjunto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el sistema de empleo, el pilar 2, tiene déficit? No. La gente se cree que en un sistema de capitalización, si entran 100 y salen 200, pues el sistema tiene déficit. No, porque esos 200 que salen están plenamente provisionados en los sistemas, obviamente, de aportación definida. No es un problema de déficit. Pero claro, una casa en la que salen más flujos de los que entran no va a acabar pudiendo pagar la electricidad. Y eso quiere decir que el sistema de pensiones complementarias de nuestro país está en un tramo de decadencia, en una fase de decadencia si no hacemos algo importante. Necesitamos una revolución en el sistema de previsión social complementaria. Y afortunadamente tenemos indicios emanados desde el regulador, tenemos indicios de que algo de esto va a pasar. Porque el anuncio del superfondo del ministro Escrivá creo que es una noticia que ha de celebrarse. Él habla de un superfondo, ojo, no de un superplan. Una cosa son los planes y otra cosa son los fondos. Y el superfondo descrito en las 298 palabras de la disposición adicional 40ª Ley 11-2020, y me estoy poniendo estupendo, ¿no?, con los términos jurídicos, de la Ley 11-2020 de los presupuestos generales del Estado para 2021, pues indica claramente que se impulsará la promoción de planes conveniales, de marco convenial de negociación colectiva, incluidos para los autónomos, y ya veremos cómo, esto es un aspecto a desarrollar, que puedan integrarse, si no tienen un fondo propio, en ese superfondo by default. Hay que leerse bien estas disposiciones. Yo creo que en este caso sí que hemos visto un destello que hacía mucho tiempo que no veíamos.
en materia de desarrollo de la previsión social complementaria. Mi consejo, y desde luego mi actitud, es apoyar esta iniciativa, estar muy vigilantes, porque en definitiva lo ideal sería que esto hubiese surgido de la iniciativa convenial, de la iniciativa de los interlocutores sociales, de la iniciativa de la industria de las pensiones de nuestro país, que ha tenido las manos atadas a la espalda por muchas razones. Y es verdad que tenemos la mala noticia de que los planes individuales han registrado un castigo absolutamente inaceptable, lo diré claramente, porque no se puede tratar a un producto previsional como es un plan individual peor que a cualquier otro producto previsional, como es un plan de empleo o la propia seguridad social. En mi opinión, el tratamiento fiscal de cualquier vehículo previsional debería de ser exactamente el mismo, ni peor ni mejor, que el de las cotizaciones a la seguridad social y las pensiones de la seguridad social, que son, es verdad, el vehículo previsional por excelencia, pero que no dejan de ser un vehículo previsional que en muchos países está a la altura, si no subordinado de la previsión social complementaria, cosa que no sucede en nuestro país. Yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente, los caminos empiezan a trazarse, no están bloqueados, sencillamente, y no llego a explicarme por qué no hemos tenido la astucia o la inteligencia o las dos cosas a la vez de saber generar un sistema de previsión social complementaria digno de los países a los que queremos compararnos, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho de que hasta ahora no haya volado o no hayan volado los sistemas complementarios se debe mucho a lo que has apuntado anteriormente, ¿no? En tu intervención, cuando decías que tenemos una tasa de sustitución del 80%, en algunos casos incluso superiores. Claro, con esas tasas de sustitución, en el momento en el que uno se jubila, pues los hijos ya no viven en la casa con los padres, la hipoteca de la casa ya está pagada. Bueno, verdaderamente con esas tasas de sustitución prácticamente durante generaciones no se ha necesitado esa aportación social complementaria, pero los tiempos van cambiando, ¿no? No, es posible, pero yo quiero decir algo, porque has evocado un problema que efectivamente durante décadas hemos estado obsesionados con la tasa de sustitución del 80%, pero lo cierto es que hoy los pensionistas se manifiestan porque con ese 80% sus pensiones no les llegan, y no les llegan porque la vida hoy no es lo mismo que hace 20 años, no ya es más larga, que por supuesto es 5 años más larga que hace 20 años, pero la vida es muy diferente, y a millones de pensionistas sus pensiones con tasas de sustitución de más del 80% les son insuficientes y echarán de menos, estoy seguro, pero a lo mejor no se dan cuenta, echarán de menos no haber tenido una hucha de pensiones complementaria de su empresa o de su esfuerzo individual. De manera que yo creo que no necesitamos acudir a esa excusa del 80%, mucho menos maldecir a la seguridad social. Pues la seguridad social está exhausta y lo que necesita es que la apoyemos nosotros en vez de que ella nos apoye a nosotros. No necesitamos acudir a estos subterfugios para reconocer que necesitamos un sistema de previsión social complementaria ya, avanzado, innovador, ya. Y muchos países nos marcan la pauta. Tus respuestas, José Antonio, han despertado muchas preguntas. Vamos a ver si las podemos cubrir todas. Antonio nos pregunta que, por un lado, estamos hablando de la necesidad de retrasar la edad de jubilación conforme aumenta nuestra esperanza de vida, lo acabas de decir, pero por otro lado seguimos con la cultura de empresas que tratan de rejuvenecer sus plantillas, llegando a acuerdos con los trabajadores para, con cargo a sus cuentas de resultados, pues, prejubilarlos, ¿no? ¿Cómo crees que podemos casar estas dos cosas, ¿no? ¿Será necesario un cambio de la cultura empresarial? ¿Tendremos que afrontar el trabajo en las empresas en edades avanzadas de otra manera, o cambios a otras ocupaciones conforme vamos alcanzando edades mayores? Yo sé que tú eres muy partidario precisamente de la jubilación activa, ¿no? Es decir, de seguir trabajando a edades avanzadas. ¿Cómo lo ves?
Bueno, has empezado mencionando la prejubilación, ¿no? O Antonio en su pregunta la ha mencionado. Yo creo que es una práctica muy discutible. Pero lo peor de todo es que todos hemos introducido, embutido en nuestro imaginario la palabra prejubilación como si fuera una figura normativa de la seguridad social. La gente ya confunde la jubilación anticipada con la prejubilación. Y cuando tú dices prejubilación, no sabes si de 3 personas que tengas enfrente, ¿qué va a entender cada una? Uno entenderá jubilación anticipada, canónica, de la seguridad social, que no se llama prejubilación, pero que la llamamos así. El otro entenderá lo que le ha pasado a su primo, que con 53 años ya lo han obligado a irse de una empresa, se ha hecho autónomo e incluso puede que le vaya mejor, ¿no? Y otro entenderá pues que con 64 años le han obligado a jubilarse, o con 65, porque ha vuelto desgraciadamente, y esto sucedió el Día de los Inocentes de 2018, ha vuelto la jubilación forzosa, lo cual es otra aberración. Yo creo que debemos de resistirnos a la prejubilación, a los fenómenos en virtud de los cuales, con toda legitimidad, una empresa prescinde de sus trabajadores cumpliendo la ley, obviamente, o un trabajador prescinde de su empresa, que eso es también una variante B de la prejubilación, ¿no? Dice, oye, me voy, estoy harto, no os aguanto, ahí os quedáis, me prejubilo. Bueno, esto es muy delicado, porque no son figuras canónicas. Y además son prácticas que, sin ser, en fin, prácticas que contradicen la ley, porque entonces se llevarían a los tribunales, y algunas se llevan, pues son prácticas que desmovilizan de tal manera el recurso humano, lo desmovilizan de tal manera que deberíamos de ponerles algún tipo de coto, por lo menos mental, y luego pues ya veríamos a ver qué se puede hacer mediante incentivos, no solo poniéndolos, quizás retirándolos incluso. Porque hay que entender muy bien por qué un empleador prescinde de un trabajador si no puede ganar un céntimo más a partir de lo que le paga. Porque tú y yo, Rafael, hemos explicado en nuestras clases de macroeconomía cómo se contrata a trabajadores y en virtud de qué criterios de optimalidad, ¿no? O de minimización de coste o de maximización de beneficio, cumpliendo la ley, ¿eh? No estoy hablando de explotación. Pues resulta que el coste de empresa de un trabajador de mucha edad es muy elevado para empresas poco productivas. Y el problema es que en España no hay 35 empresas solamente, hay 3 millones, más de 3 millones de empresas, cuya productividad no crece. Porque en España tenemos un problema de productividad. Es muy difícil encajar más y más trienios, y si no entendemos esto, no entenderemos el fenómeno de la prejubilación, porque a nadie le gusta desprenderse de activos humanos valiosos, que no todos lo son. Ojo, que no todos lo son. A nadie le gusta desprenderse de activos humanos valiosos. Y no entenderemos nada si no nos ponemos en la piel del empleador. ¿Vale? Que sí, que se pueden dar comportamientos abusivos y por eso están los vigilantes de la ley, ¿no? Yo creo que la prejubilación es un fenómeno que tenemos que entender mejor, tenemos que abordar mejor y atajarlo porque hay muchas formas de hacerlo. Y desde luego tú has evocado la jubilación activa. Ahora mismo existe una figura en España desde 2013 en virtud de la cual tú te jubilas, renuncias a la mitad de tu pensión y puedes seguir trabajando como asalariado o como autónomo sin límite, sin que ningún inspector de la Seguridad Social venga a quitarte tu pensión pública si ganas más que el salario mínimo interprofesional en base anual, que es lo único que es compatible, ojo, ingresos ocasionales, no regulares, ¿vale? Si ganas más que el salario mínimo interprofesional. Te quitan la pensión si te pasas un solo euro de esos ingresos. Y es lo que dice la ley y es lo que hay que hacer. Pero la jubilación activa, renunciando al 50% de tu pensión, te permite seguir trabajando sin límite. ¿Qué pasa? Los autónomos adoran esta figura. Se están acogiendo masivamente a la jubilación activa. Los autónomos. Los asalariados no encuentran la comprensión de los empleadores y esta figura no está funcionando entre los asalariados. Sencillamente porque muchos empleadores lo que desean es que, llegada a la edad normal de jubilación de muchos de sus trabajadores, poder quitárselos de encima, siento ser tan crudo en la expresión, quitárselos de encima porque no les aportan ganancias al coste que representan, sin embargo. Por eso yo con algunos colegas venimos postulando desde hace tiempo un contrato de compatibilidad que permita recuperar más del 50%
de tu pensión, más del 50%, y seguir trabajando siempre y cuando para los asalariados ese nuevo contrato no tenga perchas, no tenga indemnizaciones por despido, porque ya estás jubilado y la figura del despido ya no interviene de la misma manera que en un asalariado ordinario, y que no tenga trienios. A cambio, tú recibes una pensión que podría llegar, como en muchos países, que es plenamente compatible al 100%. Esto es un desarrollo que sería bueno que se hiciese. Pues Antonio, tenemos ligado a este último comentario que nos hacías, tenemos entre nosotros a Tomás Arrieta, doctorando tuyo, por lo tanto al que conoces muy bien y al que saludamos, y precisamente nos pregunta, ¿no? O nos ha preguntado hace ya bastantes minutos antes de que tú hablaras de esto, ¿qué opinas, ¿no? No ya de la compatibilidad del 50% de la que nos estabas hablando, sino de la compatibilidad plena, ¿no? Entre trabajo y pensión a partir de ciertas edades, y cómo lo implementarías, ¿no? Algo que un esquema como el que hemos hablado antes, ¿no? De un sistema de reparto sobre la base de cuentas nacionales, pues te permitiría, ¿no? Hacerlo, ¿no? Porque actuarialmente estaría equilibrado. Adelante. Efectivamente. Bueno, pues qué sorpresa tan agradable saber que Tomás está al otro lado de la pantalla. Te saludo, querido amigo. Tomás Arrieta precisamente es uno de los autores de estos trabajos que he mencionado sobre el contrato de compatibilidad, ¿no? No los he querido nombrar explícitamente, pues por no. Pero bueno, sabiendo que Tomás está ahí, pues sí que lo puedo decir. Tomás no ha sido doctorando mío, ya me hubiera gustado, pero yo estuve en su tribunal de tesis. Tomás va ya camino de un senior talentoso, que es lo que él defiende ya con mucho ahínco desde hace años, y efectivamente esta es una discusión que hemos tenido, bueno, una charla más bien, que hemos tenido durante mucho tiempo. En muchos países, ya lo decía, la pensión de jubilación es plenamente compatible con la continuidad en el trabajo y en los ingresos sin ningún límite. En Estados Unidos el límite efectivamente existe, te dejan de dar el 100%, va disminuyendo cuando llegas a los $200.000 anuales, que es un límite muy elevado, y la mayor parte de los asalariados americanos pueden jubilarse con el 100% de la pensión y seguir trabajando. Jubilarse en este sentido no significa dejar de trabajar, sino simplemente cumplir un estatus, una carrera administrativa, si queréis, que ya te habilita a recuperar todo el esfuerzo de cotizaciones que has hecho durante toda tu vida laboral. La jubilación no es un regalo, no es una obligación, es un derecho. Por eso la jubilación forzosa nos ofende tanto a personas como Tomás y a mí. Sí, yo creo que el 100% de compatibilidad se da en muchos países. Bueno, a lo mejor pasar del 100% del 50% como en España, que ya es un triunfo, insisto, al 100%, pues requeriría un poquito de tanteo y hacer bien los números, porque el sistema no está ahora precisamente para tal. Pero, sin embargo, el sistema con el 100% estaría pagándote la pensión que te mereces, porque tú ya has cumplido los requisitos para jubilarte. No estaría regalándote nada, estaría pagándote la pensión que te mereces. Y al dejarte seguir trabajando, tú generas bases imponibles, por supuesto, para el IVA, pero las generas de todas formas, aunque estés jubilado. Pero, desde luego, del impuesto de sociedades. Puedes generar empleo y, por lo tanto, salarios y, por lo tanto, más cotizaciones. O sea, el pan que trae bajo el brazo un jubilado activo es enorme. El 50% de una pensión máxima ahora mismo, más la cotización de solidaridad que se paga del 8% por estar acogido a la jubilación activa, supone 20.000 euros al año de un jubilado activo, a lo que renuncia. Con eso se paga más de una pensión mínima. De manera que es una figura interesantísima que yo creo que también suscribo esta idea de que la jubilación no debe significar dejar de trabajar. Puede significarlo, pero tiene que ser de manera voluntaria. Pero también habrá trabajadores que elegirán estar jubilados y compatibilizar su pensión plena con una actividad laboral. Nos pregunta Manuel, es una pregunta muy concreta, porque claro, durante estos últimos meses se ha hablado precisamente, tú lo has mencionado, a la hora de aumentar, ¿no?, el número de años del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, pasar a 35 años.
se hablaba de poder seleccionar los años del cómputo. Nos pregunta que cómo está esto en este momento. Obviamente no se ha aprobado, pero yo aprovecho para ampliar la pregunta. Bueno, ¿qué te parece esto de ampliar a 35 años? Ya nos has dicho que debería ser desde el primer día que empezamos a trabajar. Y esto de seleccionar los años del cómputo, ¿qué piensas? El marco general, mi opción, pero favorita hasta el extremo, son las cuentas individuales. Ya he dicho que las cuentas individuales te captan todas las cotizaciones de toda tu vida, las hagas como las hagas cuando las hagas donde las hagas, porque además en Europa tenemos un sistema de totalización de cotizaciones a la Seguridad Social comunitario, ¿no? Desde hace ya décadas. Bueno, pues si no hay cuentas individuales, lo más cercano a eso es toda la vida laboral. Y si no hay toda la vida laboral, pues es más cercano 35 que 25. Ahora bien, poner 35 años, que ya vemos que va a ser muy difícil. Yo no creo que sea así, y si es así va a ser con lo que voy a decir a continuación, que ya sería, permitidme la expresión, la repanocha. Si ponemos 35 años y permitimos elegir los 25 mejores, entonces el sistema va a estar peor que ahora. Porque pensad bien, es un experimento mental muy sencillo. Si tú puedes mejorar tu situación respecto a la normativa actual, eligiendo los 25 dentro de los 35, ¿qué vas a hacer? ¿Elegirlos o no? Los vas a elegir. Si tu situación mejora, ¿qué le va a pasar al sistema? ¿Va a mejorar su situación? No. Si todo el mundo solo actuando racional, con racionalidad doméstica, de andar en zapatillas por casa, si con racionalidad doméstica todo el mundo elige los mejores años, el sistema va a tener la peor de las situaciones. Lo que puede ser bueno para cada uno de los que elijan, porque los que van a estar peor no lo van a elegir y el sistema no va a mejorar por eso, pues harán que el sistema esté peor. Vamos a tumbar los cimientos del edificio con esas opciones. Eso sí que es hacer un pan con croissants. Si aparecen los 35 años o los 30 en la reforma que viene, con la posibilidad de elegir los mejores años, desde luego yo hablaré alto y claro en los medios que me dejen en contra de ese tipo de reforma. Me parecerá hacer pan con croissants, me parecerá un error grave, me parecerá una miopía, incluso, en fin, no diré delictiva, pero casi una miopía grave el que los responsables de un sistema que lleva funcionando 100 años, 120 años, la ley Dato es de 1900 y se considera el arranque de la seguridad social en España, y que lleva 130 años funcionando en el mundo, desde que se inventó en la Alemania reunificada del Kaiser Guillermo, pues es una aberración. Yo, francamente, creo que eso es una pésima idea, aunque nos pueda parecer interesante en tal o cual barrio o en tal o cual cabeza, ¿no? No. Me disgustaría profundamente, vería que estaríamos haciendo una reforma pieza a pieza y además trufada de conveniencias y oportunismos políticos, incluso en el seno del gobierno. No. Yo creo que ha quedado clarísima tu respuesta a la pregunta de Manuel. Laura nos pregunta, cuando hemos hablado del sistema sueco, que se empezó a discutir, se empezó a diseñar hace 30 años, que si no sería mucho más lógico tratar de innovar hacia un nuevo sistema de pensiones en lugar de copiar un sistema, ella lo pone ya entre comillas, antiguo, ¿no? Como pueda ser el sistema sueco. Es una pregunta provocadora, ¿no? Porque muchas veces muy buena pregunta. En España tenemos la tentación de inventar, ¿no? La solución española, que muchas veces acaba de no funcionar cuando en otros sitios, o la rueda, cuando ya está inventada y sabemos que funciona bien, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves esto de sistema frente al sistema nuevo desconocido, ¿no? Solo lo puedo ver con mucha simpatía, ¿no, Laura? De manera que gracias por esta pregunta, porque nos va a permitir quizá abrir una ventana interesante, ¿no?
para que otros retomen el testigo más adelante en esta ronda de seminarios, ¿no? Bueno, en España tenemos una especialidad que responde a esa idea que tú trasladas, Laura, de que nos fascinan los mastodontes ya de cierta edad, ¿no? Regulatorios, quiero decir, que son los planes generales de ordenación urbana. Un PGOU tarda 20 años en gestarse, cuando nace obsoleto y luego dura otros 20 años hasta que viene el nuevo PGOU. Y siempre andamos comiendo pan duro porque no queremos tirar el pan que nos ha sobrado del día anterior, pero comprando pan nuevo y por lo tanto nunca comemos pan fresco, por así decirlo. Bueno, yo creo que hay muchos países que nos están enseñando el camino. Esto efectivamente no quiere decir que debamos coger uno de esos modelos y replicarlo a nuestro país. La circunstancia en España en 2021 es muy diferente a la circunstancia en Nueva Zelanda, en Australia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, no ya en 1990 o 2020, pero el sistema de auto-enrollment se introdujo en el Reino Unido en 2012, después de que la Turner Commission rindiera su informe en 2005. O sea, de 5 a 12, pues han pasado unos cuantos años en donde ha habido que implementarlo y el sistema empezó a funcionar en 2012 y ha cuajado recientemente. Sus grandes líneas se han materializado pues recientemente. Es decir, podemos coger las cosas que nos interesen, mezclarlas y ponerlas en marcha pues a través de reformas que sean lo más integrales posibles, que sean lo más radicales posibles, porque la recomendación cero del Pacto de Toledo es decir, huyamos de las reformas radicales y sigamos haciendo reformas al tran-tran, paramétricas. Bueno, francamente, con esa recomendación, nada más al principio, ya está todo dicho. Pero es que, Laura, y seguro que lo tienes en la cabeza, ahora mismo estamos asistiendo, aunque llevamos 50 años conviviendo con robots, ¿no? O más, estamos asistiendo a una revolución, a una disrupción tal en el ámbito laboral que inevitablemente el ámbito previsional dentro de 20 años no va a tener nada que ver con el actual. De manera que sí, yo también aconsejaría estar muy atentos al futuro, no al pasado solamente, aunque sea el pasado reciente, estar muy atentos al futuro. Probablemente el trabajo, yo siempre digo que el futuro del trabajo es malo, pero que el trabajo del futuro va a ser muy bueno. También digo que el futuro de las pensiones es muy malo y las pensiones del futuro van a ser muy buenas. A buen entendedor, pocas palabras bastan y ya sabéis por dónde quiero ir, ¿no? Es que el trabajo de dentro de unos años va a ser muy diferente del actual. Hoy tenemos el debate agudísimo de la ley de los riders. Un tanto absurdo todo ello, porque es que los riders son los heraldos de lo que va a venir en el futuro, que como los vemos venir desarrapados, porque es verdad que se deben de tolerar ciertas cosas, pues nos creemos que hemos perdido frente a los persas en la batalla de Maratón, ¿no? Si aquel heraldo que venía de Maratón no hubiese podido pronunciar las 3 palabras que pronunció, nos habíamos pensado que habíamos perdido la batalla del futuro, que habíamos perdido contra los persas. Y sabéis lo que dijo, ¿no? Filipides. Dijo, ni qué, ni qué, ni qué, que significa victoria, victoria, victoria. Yo creo que lo que va a pasar en el futuro va a ser tan extraordinario que efectivamente tenemos que empezar a pensar. Las pensiones del futuro, no creáis, no las van a pagar los robots, pero van a ser muy diferentes de las actuales. Así que bienvenida a tu observación, más que pregunta, Laura. Pues Antonio nos pregunta algo que muchos de nosotros llevamos reclamando desde hace tiempo, y es esta división artificial que hay entre la contribución que pagan las empresas y la que pagan los trabajadores. Si no, sería mucho mejor que se hiciera explícita en la nómina y que todos los trabajadores fuéramos conscientes de cuál es la verdadera aportación que cada uno de nosotros hacemos mes a mes al sistema de seguridad social, independientemente de esa ficción de quién está pagando la cotización a la seguridad social. Bueno, efectivamente, perdón, yo creo que esa es una ficción, pero es que todo el mundo está al cabo de la calle de esto. Yo sé, por mis, en fin, y seguramente tú, Rafael, lo has observado también, que cuando en un ámbito empresarial hablas de salario diferido, surge un cierto sarpullido, ¿no? Porque a los empleadores
y es comprensible, les gusta pensar que las cotizaciones que ellos pagan, el 24,7% por contingencias comunes de la base reguladora, es coste que sale de sus bolsillos de ellos en cuanto a empleadores, cuando en realidad es un salario que si no se paga de esa forma se tendría que pagar de otra manera. Chile no es caso de mi devoción, pero es un caso especial, y en Chile cuando hicieron de la noche a la mañana la transición del reparto a la capitalización, cogieron todas las cotizaciones del empleador y del empleado, se las metieron en el salario bruto al trabajador, que a partir de entonces tenía que cotizar a las AFORES o a las administraciones de fondos de pensiones, a las AFPs, ¿vale? De manera que eso fue un reconocimiento explícito y está estudiado en la literatura, y es un caso tipo, es un reconocimiento explícito de que las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por los empleadores, o mejor dicho, pagadas por la vía de los empleadores, son salario diferido, que si no fuesen cotizaciones estarían en su nómina, pero como parte del salario, no como un ítem que se detrae. Pero es que ni siquiera están de esa manera, y estoy de acuerdo, las nóminas deberían de ser mucho más transparentes y además venir acompañadas por el envoltorio final, que es el sobre naranja cada año, donde te dicen lo que tú y tu empleador habéis pagado a la Seguridad Social en tu nombre y lo que eso conlleva como derechos devengados de jubilación, ¿no? Creo que tenemos unos sistemas muy poco transparentes, por no decir absurdamente opacos, que tendríamos que clarificar. Las cotizaciones todas son salario, son de luego remuneración. Así lo trata la Contraloría Nacional de España, remuneración de asalariados. ¿Qué más da que sea por la vía de unas cotizaciones que te paga tu empleador o por la vía de un plus de salario que tendrías que dedicar tú a hacer lo mismo que hace tu empleador ahora mismo? Pero yo sé que en los ámbitos empresariales, en muchos, el reconocimiento de las cotizaciones a cargo de los empleadores como salario diferido causa disgusto. Probablemente porque no se es muy consciente de lo que se está diciendo en el plano estrictamente académico, o también pues porque subsiste esa creencia de que eso es... No, eso si no lo pagara el empleador, tendría que pagarlo en forma de salarios para que el trabajador pudiera pagarlo a su vez a la Seguridad Social. En Estados Unidos, la cotización a la Seguridad Social es del 12,6%. La mitad la paga el empleador y la otra mitad el trabajador. Y esto se sabe, y todo el mundo lo sabe. Y esto sería bueno también verlo en España. La división que tenemos aquí en España es arbitraria. Arbitraria. Y no hay ningún motivo que sustente esa división o cualquier otra. Pero estrictamente hablando, el 100% de las cotizaciones pagadas son salario. ¿Diferido o no? Ha quedado clarísimo, José Antonio. Tenemos un comentario de Mar relativo a las prejubilaciones, ¿no? Que tiene que ver con este prejuicio que hay o estereotipo, discriminación a la edad, ¿no? Hacia las personas mayores, ¿no? Que es el que en parte está pues detrás, digo en parte porque no es la única razón, ¿no? de las prejubilaciones y que hace que estén bien vistas. De la misma manera, y amplío, ¿no? Que ha calado en parte de la opinión pública esta idea, que es totalmente falsa, porque la evidencia de otros países así no lo demuestra, que el hecho de que una persona de edad avanzada no se jubile del mercado de trabajo, lo que hace es quitar oportunidades a los jóvenes de empleo, ¿no? Por si quieres comentar algo al respecto, bueno, ¿no? Es que has juntado dos clásicos, ¿no? De la película esta de las pensiones, ¿no? Dos actores secundarios de muchísima, que ganan Oscars todos los años, por así decirlo. Vamos a ver. Empiezo por la última, la que todos conocemos como la falacia de la tarta fija del empleo, ¿no? En los países donde mayor es la tasa de participación laboral de los mayores, a 60, 65, 70 o más años, en los países donde mayor es la tasa de participación de los trabajadores mayores, es menor la tasa de desempleo de los jóvenes. O sea, no hay ninguna evidencia, hay que ser una economía muy tirada, para que lo que sabe hacer un joven lo sepa hacer un mayor, o viceversa. Ya me gustaría a mí, y a Rafa estoy seguro de que también, Rafael, ya nos gustaría saber hacer lo que hacen los trabajadores jóvenes, los buenos trabajadores jóvenes. Y a ellos
les gustaría saber lo que hacemos Rafael y yo. Ojo, vamos a no hacernos daño, ¿no? Como el chiste del dentista. No, no, claro, Pero el día, somos complementarios, no sustitutivos, ¿no? claro, Y lo que yo siempre digo, el empleo crea empleo, el empleo de los jóvenes crea empleo para los mayores y el empleo de los mayores crea empleo para los jóvenes. claro que Somos sí. complementarios. Claro que sí, el problema está en que si la economía es poco productiva y es muy tirada y solo hay puestos para personas que sostienen una manguera en la mano y riegan mientras echan un pitillo, riegan una planta, eso lo puede hacer un trabajador de cualquier edad. De cualquier edad. Y entonces, bueno, si al de 60 años le tienes que pagar 10 trienios, y al de 25 no tienes que pagar ninguno de momento, sencillamente echen cuentas cada una de las 48 personas que están en la sala, que nos siguen. Echen sus cuentas y digan qué harían si estuviesen en la piel del empleador que tiene que emplear esos recursos. Pero es que las economías de tan baja productividad como esas no deberían de estar autorizadas a entrar en el reino de los cielos, o desde luego en la Liga de las Naciones más desarrolladas, ¿no? Si eso es lo que nos pasa a nuestra economía, y por esas razones por las que tenemos esas ideas, que las tiene mucha gente en nuestro país, tenemos un problema mucho más serio que el de que un trabajador mayor le quite un puesto de trabajo a un trabajador joven. Es más, tenemos un problema que ya estamos viendo en algunas regiones españolas, donde las pensiones actuales se causaron contra muy buenas bases de cotización, por ejemplo, de la siderurgia o de la minería. Las pensiones de las nuevas altas de jubilación son bastante mayores, que el salario de los jóvenes. Esto, en mi tierra, que es La Rioja, le llaman un sin Dios. Cuando los salarios son menores que las pensiones, está pasando algo muy grave. Y si eso fuera una bola de cristal, francamente yo estaría temblando. Porque la productividad no está creciendo, la productividad total de los factores lleva bajando 15 años en España. Esto es gravísimo y además tenemos la disrupción digital. El edadismo muchas veces es el resultado indeseable de esta baja productividad, pero el edadismo es también una actitud que en algunos casos está extendida y es inaceptable. Ahora bien, el no edadismo, la no discriminación por edad, no puede amparar el hecho de que los jóvenes tengan bloqueadas sus oportunidades de promoción, no digo de empleo, sino de promoción profesional, porque la gerontocracia domina los escalafones. El talento senior no se aprovecha teniendo un CEO hasta los 80 años, ni que salga de la empresa con los pies por delante. El talento senior se aprovecha, como muy bien sabe Tomás Arrieta, de formas muy diferentes. Y hay países donde esto se está haciendo bien. Aquí todavía seguimos cargados de prejuicios. Tenemos una última pregunta, José Antonio, que nos lo hace Joaquín, que nos pregunta directamente si reconocer los 40 años de cotización o toda la carrera laboral como umbral para el cobro de una prestación de la Seguridad Social, si no sería una forma de ir hacia un sistema de capitalización, ¿no? Yo creo que a veces también hay mucha confusión. Alguna vez yo he visto alguna confusión interesada realizada por algún político confundiendo, por ejemplo, el sistema de cuentas nacionales individuales de reparto con el sistema de capitalización. Tú lo sabes muy bien. Esto es también otro clásico, es el tercer actor secundario que antes nos hablabas. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, vamos a ver, para empezar, nunca, porque además no sería deseable, tendremos una situación en la cual se necesitan 40 años para cobrar una pensión. Ahora mismo, eso en realidad es la idea del periodo de carencia. El periodo de carencia en España es 15 años. Tú puedes empezar a cobrar una pensión habiendo tenido 15 años de cotización. Si tienes menos, no cobras pensión.
y has perdido las cotizaciones que hayas podido hacer durante 14 años, lo cual es también absurdo que las pierdas, pero tiene que haber una línea de corte, ¿no? 40 años como periodo de carencia, si eso es por lo que me preguntabas, Joaquín, carece de sentido, nunca lo veremos. Podemos ver 40 años en el periodo de cómputo, en el cual se te cogen todas las cotizaciones de los últimos 40 y tal, pero piensa, Joaquín, que la carrera media de cotización de los nuevos jubilados está alrededor de 35 años. O sea que toda la vida laboral ahora mismo, en términos prácticos, son 35 años. Yo me jubilé por la jubilación activa, que ha evocado antes Rafael, con 40 años cotizados. Vale, pero es lo extraordinario. Lo normal son 35 años la media, ¿no? De manera que llevando a 35 años ya estamos en prácticamente la vida laboral. Y entonces, no, de ninguna manera eso evoca la capitalización, simplemente evoca la justicia actuarial. La justicia actuarial, porque las pensiones son el resultado del esfuerzo hecho durante toda tu vida laboral. Que hayas tenido mejor suerte o peor suerte, bueno, ya hay ciertos mecanismos, la compensación de lagunas de cotización existe, otra cosa es que se pueda mejorar, ¿no? Pero ya existe. No, yo creo que la Seguridad Social no discrimina a nadie. Y llevar el periodo de cómputo, no el de carencia, de cómputo a los 35 o los 40 me parece de momento exagerado. Pero desde luego llevarlo a los 35 años me parece lo justo. Lo justo. No lo necesario para estabilizar el sistema, que tampoco lo estabiliza tanto, algo sí, pero es lo justo, desde luego, en sentido actuarial. Y lo actuarial no está reñido con el reparto, todo lo contrario. La Seguridad Social hace décadas tenía muchos actuarios, ahora tiene menos, pero lo sigue teniendo. Muchísimas gracias, José Antonio. Por mi parte, yo voy a darle paso a Agustín para que haga el cierre. Pero no quiero, antes de ello, dejar de agradecerte por esta extraordinaria conversación que hemos tenido, tan amena, tan agradable y, como siempre, de la que tanto se aprende. Y espero que haya sido también del agrado de todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a todos vosotros por la familiaridad, además, que se ha creado, ¿no? Estoy encantado. Muchas gracias. Puedo hablar por todas las personas, puedo hablar por mí solo, José Antonio. La última vez que coincidí contigo creo que fue en el año 87, éramos los dos ponentes en la Universidad de Verano del Escorial, en el Felipe II, o sea que fíjate si ha llovido. Madre mía, sí. Pero me ha parecido tan brillante tu exposición, junto con Rafa, tan brillante y tan rigurosa, que es que solo has llegado al punto, y es nuestra tasa de sustitución. Es decir, a ti te asusta la falta de sostenibilidad de nuestro sistema, en el fondo porque nuestra tasa de sustitución es muy alta, porque no tenemos el segundo pilar, fundamentalmente. Y ves un atisbo en algunas palabras de Escrivá de ese segundo pilar. Dime, solo para terminar, ¿por dónde irías? ¿Qué harías antes? ¿Reducir la tasa de sustitución o implementar ese segundo pilar? ¿Cuál sería el camino? Porque es que este es el meollo de la solución que yo he visto en todo lo que has hablado. Para mí es prioritario impulsar el segundo pilar, que antes que habrá que hacerlo de todas formas, centrarse en la reducción de la tasa de sustitución. Pero entendamos una cosa, tasas de sustitución del 80% no existen en casi ningún país del mundo. Y además, si combinas eso con el otro actor de reparto, que este ya es de Goya de honor, que es que cada 24 horas vivimos 4 horas más, es decir, 2 años más de esperanza de vida cada década, ¿vale? Eso ya es letal. Como no queremos admitir que cada vez trabajamos menos tiempo, cada vez vivimos más en jubilación y esa ecuación no la van a pagar los marcianos, pues nos empeñamos en mantener un sistema que está en la senda de la creciente insuficiencia financiera. Y lo he dicho muy rebuscadamente. Muchas gracias, José Antonio, Rafa y a todos los asistentes. Un abrazo a todos.